Mi papá nos abandona y mi mamá se compromete con un tipo que solo quiere a mi hermano en su nueva familia. Pero luego del regalo de mi abuela ese hombre me quiere adoptar. Hola a todos. Esta es la primera vez que publico en Reddit y realmente necesito que me aconsejen porque estoy perdida. Acabo de cumplir 15 años hace 3 días y mi abuela me dio un regalo realmente especial y maravilloso. Me transfirió la propiedad de su ático. Mi abuela no vive allí, ella vive en los suburbios, pero ha sido dueña del apartamento por un par de años y se queda allí ocasionalmente cuando quiere estar cerca de la ciudad. Estaba realmente emocionada porque, hasta ahora, este último año y medio ha sido terrible para mí. Primero, mi papá nos abandonó. Siempre había sido un poco adicto al trabajo y nunca tenía tiempo para mí o para mi mamá. Mi madre ni siquiera me lo dijo hasta que mi papá se mudó de la casa hace casi un año. Al parecer, ya se habían divorciado cuando me lo contaron. Mis padres decidieron que no podían vivir juntos más porque mi papá estaba demasiado abrumado con todo. Exactamente qué lo abrumaba, no tenía idea. Ni siquiera se despidió de mí en persona, me envió un mensaje de texto por última vez después de haberse mudado y me dijo que me portara bien. Eso fue todo. No lo volví a ver después de eso, y pronto, mis padres se separaron. Como mi estado no tiene un periodo de espera largo, mi madre se quedó con la casa y obtuvo la custodia total de mi hermano y de mí. Mi papá tenía derechos de visita, pero no los ha utilizado hasta ahora, así que no sé qué pasa con eso. Como si eso no fuera suficiente, hace unos 2 meses, mi madre me dijo que había estado saliendo con un tipo, llamémoslo Robert, durante casi 3 meses. Estaban enamorados y ella no quería perder el tiempo, ya que no se estaba haciendo más joven. Por eso se habían comprometido. Apenas tuve tiempo de procesar que mi madre estaba viendo a alguien nuevo, antes de que me dijera que estaba comprometida y que esta persona iba a ser mi padrastro. Era mucho para asimilar y realmente no estaba contenta al respecto porque pensaba que 3 meses eran muy pocos para conocer qué tipo de persona era su prometido. Pero ella me dijo que no me preocupara. Me lo presentó 2 semanas después y él parecía muy cerrado y distante conmigo. Sin embargo, se comportaba de manera muy diferente con mi hermano y era muy juguetón con él. En ese momento, pensé que era porque mi hermano tenía solo 4 años, así que probablemente era más fácil ser más juguetón con él. Pero un par de semanas después, mi madre me dijo algo que cambió por completo mi perspectiva sobre ambos. Hace 2 semanas, mi madre me dijo que me sentara con ella y me informó que la razón por la que su prometido y ella se comprometieron tan rápido fue porque a él le habían ofrecido un puesto realmente bueno y estaba a punto de aceptarlo. Pero para eso, tendrían que mudarse y vivir fuera del estado. Tenían la intención de dejarme aquí con mi abuela, porque no pensaban que yo quisiera dejarlo todo atrás con ellos. Sin embargo, le dije que estaría bien con mudarme si eso significaba que podría quedarme con mi mamá porque ya había tenido a mi papá que me abandonó. No quería lo mismo con mi madre también. Pero ella trató de convencerme de que era una mala idea porque mi escuela estaba aquí, todos mis amigos estaban aquí y yo era más feliz aquí. Pero insistí en acompañarla. Finalmente, ella simplemente soltó que quería que me quedara porque Robert solo quería que mi hermano fuera con ellos porque era joven y aún podía construir una buena relación con él. Pero yo era demasiado mayor y nunca sería su hija en el verdadero sentido. Al parecer, no le había gustado el hecho de que intentara decirle a mi madre que 3 meses eran demasiado poco tiempo para comprometerse con alguien que ni siquiera conocía bien. Él pensaba que yo todavía estaba mentalmente en el tiempo en que mi madre y mi padre estaban casados y no podría adaptarme a él. Mi madre creía lo mismo, por eso quería que me quedara y averiguara mi vida por mi cuenta. Me dolió mucho su opinión porque, sin nadie más, al menos esperaba que mi madre estuviera de mi lado y no me abandonara solo porque Robert quería que lo hiciera. No es que tuviera ningún problema viviendo con mi abuela, ella es una persona maravillosa y realmente la quiero, pero también amo a mi mamá. Así que me dolió mucho, e intenté discutir con ella, pero no valía la pena. Le dije que no quería esperar hasta que se mudaran, quería mudarme con mi abuela ese mismo día. Por supuesto, no fue posible arreglar la mudanza ese día, pero en unos pocos días, estaba empacada y lista para mudarme. Mi madre trató de convencerme de que todavía me amaba, pero esto era solo para protegerse a sí misma porque realmente amaba a Robert y quería darse una oportunidad de ser feliz. Durante los últimos días que pasé en casa, ni siquiera hablé con mi madre, y ni siquiera me despedí de ella el día que me fui. Para ser honesta, no pensé que valiera la pena, y la única persona a la que realmente me despedí fue mi hermanito porque definitivamente lo iba a extrañar. De todos modos, desde entonces, he estado viviendo con mi abuela, y ella ha sido muy empática. Mi abuela, para que conste, es la mamá de mi madre. No tengo absolutamente ninguna relación con mis otros abuelos, lo cual no es sorprendente porque apenas tenían una relación con mi padre. Ha sido excepcionalmente amable y cariñosa, y la vida ha sido bastante fácil hasta ahora con ella porque realmente parece amarme y piensa que lo que mi madre está haciendo es horrible. Aparte del tiempo que me lleva ir y volver de la escuela, todo es bastante genial aquí.
Me mantengo en contacto con mi hermano y llamo a mi mamá todas las noches solo para hablar con él. Ni siquiera hablamos entre nosotras entonces. Hace 3 días, celebré mi cumpleaños en casa. Para ser justo, no organicé la fiesta, fue mi abuela. Invitó a un par de mis amigos cercanos de la escuela y a algunos parientes selectos. Fue una gran sorpresa para mí, y me animó un poco porque me había estado sintiendo muy deprimida después de que mi madre me dejó aquí. Después de cortar el pastel, mi abuela anunció el regalo que tenía para mí, y fue una gran sorpresa. Me dijo que, por ahora, su abogado actuara como fideicomisario de la propiedad, pero tan pronto como cumpla 18 años, será toda mía. Esa fue la mejor noticia que había recibido en bastante tiempo, y no tenía ninguna intención de compartirla con mi madre. Pero ayer, me enteré de que le habían contado sobre este regalo que recibí de mi abuela, probablemente alguien en la fiesta. No sé quién, y ahora no importa, pero me molestó mucho cuando me llamó anoche para decirme que había oído hablar del regalo que mi abuela me estaba dando. Después de hablar con Robert, habían decidido que quería adoptarme siempre y cuando convenciera a mi abuela de transferir la propiedad a su nombre. No sé por qué, pero en realidad esperaba que me alegrara esta noticia porque ahora finalmente podría irme con ellos. En realidad, no estaba feliz en absoluto, y le dije que no haría nada de eso y que no había necesidad de que me llamara más. Luego colgué. Pero me llamó de nuevo después de un par de minutos, pero esta vez ni siquiera contesté. Entonces me envió un mensaje de texto, y aquí está el texto que me envió. Lamento mucho si te sentiste mal porque estaba tratando de seguir las reglas de Robert y vivir la vida según sus términos, pero necesitas entender que después de que tu padre y yo nos divorciamos, él fue la única persona que realmente estuvo allí para mí. Por supuesto, tenía a mi familia para apoyarme, pero eso es diferente. Él estuvo allí para mí emocionalmente e incluso financieramente. No lo sabes porque nunca te lo he hecho sentir ni te he hablado de ello porque no quiero que pienses negativamente de tu padre, pero él no es exactamente un hombre muy generoso. El acuerdo y la manutención que recibo de él son absolutamente lamentables, y la pensión alimenticia es ridículamente baja. Espero que no hayas olvidado que tu padre era en realidad el principal sostén de nuestra familia, no yo. Soy afortunada de que él me dejara la casa porque de lo contrario, probablemente ni siquiera habría podido pagar el alquiler. Nuestro estilo de vida siempre ha sido muy costoso, lo sabes. Nunca tuve que preocuparme por el dinero cuando estaba con tu padre, pero después de que él se fue, las cosas cambiaron, y no podía dejar que lo sintieras. Pero incluso después de tomar turnos extra en el trabajo, no podía igualar los ingresos de tu padre. Cuando comencé a salir con Robert, él fue quien estuvo allí para mí. Él fue quien dio un paso adelante. Sé que no ha sido exactamente amable contigo, pero eso es solo porque ha tenido relaciones pasadas donde los hijos se convirtieron en motivo de discordia y finalmente llevaron a una ruptura. Tenemos que pensar en este trauma también. Además, sabía que mi madre definitivamente te cuidaría muy bien, así que sabía que te dejaba en buenas manos. No es como si realmente te hubiera abandonado, estabas viviendo con tu abuela, y tú sabes que ella nunca te habría dejado sentirte solo. Solo desearía que pudieras pensar en mi felicidad, y ahora que he arreglado para que vengas con nosotros, quiero que aceptes nuestra oferta y hagas lo que Robert espera de ti para que los dos podamos estar juntos al menos. Incluso tu hermano te extraña mucho. Sé que estás enojada, pero también sé que me amas, y yo te amo, así que responde pronto, te quiero. La última parte realmente me molestó solo porque ella quería hacer todo lo que Robert le pedía, esperaba que yo hiciera lo mismo. Era ridículo, egoísta y débil, y pensé que mi madre había perdido toda individualidad. Le respondí después de media hora y le dije que no haría nada de lo que Robert me había pedido, y que podía mudarse con él y dejarme con mi abuela, como inicialmente había planeado. No tenía nada más que decirle porque, honestamente, su comportamiento era muy decepcionante. Cuando hablé con mi abuela al respecto, me dijo que, pase lo que pase, no iba a transferir la propiedad a nombre de Robert porque apenas lo conocía y definitivamente no confiaba en él. Estaba bastante segura de que él simplemente vendería ese apartamento y yo no recibiría ni un solo centavo de eso. Así que, en cierto modo, es bueno que no aceptara la proposición de mi madre. Sin embargo, ella no iba a aceptar un no por respuesta. Esta mañana, se presentó en la casa de mi abuela con mi hermano. Por suerte, estaba en la escuela cuando ella llegó. Tan pronto como la vi cuando entré en la sala de estar, mi abuela no perdió tiempo en informarme sobre el propósito de la visita de mi madre. Mi abuela me dijo que ella estaba allí para hablar conmigo en persona sobre la proposición que me había sugerido la noche anterior y que yo había ignorado. Aclaré que no había ignorado nada. De hecho, había respondido al mensaje de mi madre, y había sido muy clara sobre lo que quería. Quería que se apegara a su plan inicial porque no iba a convencer a mi abuela de transferir la propiedad a Robert. No confiábamos en él, y he sido muy clara al respecto. Así que no sabía por qué ella seguía confundida. Fui muy cortante y tenía un tono muy serio, pero, ¿puedes culparme?
De todos modos, mi madre comenzó a llorar y dijo que solo estaba tratando de hacer feliz a todos, pero no importa cuánto lo intentara, simplemente no funcionaba. Me enojé mucho de que ella estuviera sentada en la sala de estar llorando cuando en realidad debería ser yo, porque, si acaso, yo soy la que ha sido tratada como una basura por ambos padres. Así que le dije que dejara de llorar y que lo tenía todo al revés. No estaba tratando de hacer feliz a todos, solo estaba tratando de hacer feliz a sí misma y esperaba que todos se esforzaran solo por eso. Tal vez todos los demás estuvieran dispuestos a hacer eso, pero yo no. Tenía una vida por delante y no iba a arruinarla corriendo tras ella, tratando de asegurarme de que ella estuviera bien. Eso la sorprendió, y poco después se fue. Más tarde, me di cuenta de que me había bloqueado. Actualización 1. Primero que todo, antes de comenzar, solo quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar en mi publicación original. Realmente me abrió los ojos, y sí, supongo que hay muchos puntos que no había considerado antes. Ni siquiera se me había ocurrido que la relación de mi madre con Robert había estado ocurriendo desde antes del divorcio. Podría estar contándonos sobre esto ahora porque es más fácil y conveniente para ella, ya que el divorcio ya está hecho y nosotros no nos daríamos cuenta. Honestamente, la razón por la que no había pensado en eso era porque, pase lo que pase, no podía imaginarme a mi madre como una infiel. Pero ahora, sinceramente, no estoy segura. Podría serlo, por lo que sé. De todos modos, eso ya no es asunto mío porque ella ha dejado suficientemente claro que no quiere nada conmigo. La única forma en que esto me afecta es porque no puedo hablar con mi hermano, y lo extraño. Él y yo siempre nos llevamos muy bien, y odio pensar que podría ser hijo de Robert, como muchos de ustedes han sugerido. Estoy tratando de no pensar en eso, pero ahora que la gente ha empezado a hablar de ello, es muy difícil para mí ignorarlo. Realmente quiero descubrir la verdad, pero tengo miedo. He discutido estas posibilidades con mi abuela extensamente durante los últimos días desde que hice esa publicación, y aunque no hemos podido llegar a una conclusión sobre cuál es la verdad, se ha vuelto muy difícil para nosotros pensar en mi madre de la misma manera. Siento que hablar con mi padre sobre esto podría darnos mucha perspectiva, pero ni siquiera sé si él querría discutir esto con nosotros. Hasta ahora, han pasado 4 días desde que mi madre nos visitó, y no hemos tenido ningún contacto con ella desde entonces. El primer día, mi madre me había bloqueado, pero luego mi abuela me dijo que también la había bloqueado a ella. Es un poco ingrato de su parte. Para ser justos con mi abuela, ella ha estado cuidando de mí sin siquiera esperar que mi madre le pague la pensión alimenticia porque mi abuela tiene su propio dinero. Es por pura amabilidad y amor por mí que mi abuela está cuidando de mí. No puedo imaginar a nadie renunciando a su tiempo de relajación después de su jubilación para cuidar a sus nietos, pero mi abuela está haciendo exactamente eso, y siento que mi madre debería estar agradecida por ello. Pero, en cambio, la ha bloqueado. Hay muchas cosas con las que estoy enojado con mi madre, y hay muchas preguntas para las que todavía no tengo respuestas. Realmente espero que eventualmente todo salga a la luz. Actualización 2. Esta será una actualización un poco larga porque hoy, al atardecer, mi padre vino a visitarme. Al parecer, mi abuela lo había contactado, pero no me lo había dicho porque ni siquiera estaba segura de que él vendría y no quería darme falsas esperanzas. De todos modos, él vino tan pronto como se enteró de que mi madre estaba comprometida con Robert. Han habido muchas revelaciones, y todavía estoy tratando de procesarlas, pero intentaré hablar de ello aquí. Me sorprendió bastante verlo, pero me sorprendió aún más cuando me abrazó y me dijo que lo sentía mucho por todo. Eventualmente, se sentó y comenzó a contarle a mi abuela y a mí todo lo que sabía. Me dijo que él y mi madre habían empezado a dejar de amarse hace mucho tiempo, pero se habían quedado juntos por mi felicidad, porque no querían romper la familia y hacerme pasar por el problema de crecer en un hogar roto. Luego, hace unos 3 años, mi padre comenzó una aventura con una compañera de trabajo. Realmente quería decírselo a mi madre, pero nunca encontró el valor para hacerlo. Eventualmente, ella lo descubrió hace aproximadamente 1 año, y fue entonces cuando solicitó el divorcio. Ella le dijo que se mantendría callada sobre esto solo si se mantenía alejado de nosotros. Puso una serie de condiciones. Él dejaría la casa completamente para ella tendría la custodia total, y aunque él tendría derechos de visita, no se le permitiría visitarnos hasta que ella dijera que estaba bien con ello. También exigió una cantidad exorbitante de manutención y pensión alimenticia, y él aceptó todo. Lo único que quería a cambio era que ella mantuviera en secreto su aventura y nunca me dijera nada al respecto porque no quería que lo odiara y pensara en él como un infiel. Hasta ahora, ella había cumplido su parte del trato, pero había sido a costa de tener una relación conmigo. También se disculpó por ser siempre un adicto al trabajo y nunca hacer lo suficiente para construir un vínculo conmigo. En su defensa, fue mi madre quien siempre quiso más, y por eso él se veía obligado a trabajar todo el tiempo. El tipo de estilo de vida que ella quería, él no podía permitírselo a menos que trabajara día y noche. Me dijo que no era una excusa, pero aún así,
quería que supiera que no era completamente su culpa. Lo entiendo un poco, pero todavía es difícil para mí aceptarlo. De todos modos, me dijo que la razón por la que había roto su promesa a mi madre y había venido a verme sin pedirle permiso primero era que en el mensaje que mi abuela le había dejado, ella había mencionado a Robert por su nombre y le había dicho que quería preguntarle si conocía a Robert. Así que por eso se apresuró a venir, porque, al parecer, no solo conocía a Robert, sino que también sabía exactamente qué tipo de persona era y había venido a advertirnos sobre él. Al parecer, mi madre, mi padre y Robert habían sido parte del mismo círculo en la universidad. Mis padres estaban juntos, pero Robert siempre había tenido un enamoramiento con mi madre. La noche antes de la graduación, todos habían salido a beber, y Robert confesó sus sentimientos a mi madre. En ese momento, mi madre estaba con mi padre, así que obviamente rechazó sus avances, pero no le dijo a mi padre nada sobre eso hasta 2 semanas después. Luego, le dijo que estaba confundida acerca de sus sentimientos, así que se tomaron un descanso. Mi padre me dijo que estuvieron en un descanso por casi 2 meses. Mientras tanto, tenía un par de amigos que dijeron que ella había salido en una cita con Robert, pero no salió bien, y eventualmente, ella volvió con él. Una vez que arreglaron las cosas, mi padre le dijo que no quería que hablara con Robert nuevamente porque eso lo haría sentir incómodo. Por un tiempo, ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, más tarde ese año, descubrió que ella nunca lo había dejado de hablar con él, y eso llevó a una gran pelea después de la cual casi se separaron. Luego, Robert visitó el apartamento de mi padre después de esa pelea, y terminaron en una pelea física, porque Robert pensó que eso impresionaría a mi madre. En cambio, ella se enojó con él por ser violento, especialmente después de que ella ya le había dicho que solo quería ser amigos con él y nada más. Así que eventualmente, lo cortó. Mi padre me dijo que Robert siempre había sido inestable y nunca había sido de fiar. Después de que mi madre lo cortó después de la universidad, se mudó y nadie supo de él durante años. Pero ahora, cree que mi madre y Robert deben haberse reconectado hace un par de años, porque ella había mencionado haber escuchado de un par de amigos que él estaba de vuelta en la ciudad. No estaba seguro exactamente en qué momento mi madre comenzó a hablar con Robert nuevamente, pero si estaban comprometidos, entonces eso definitivamente significaba que ella también había estado engañándolo, y todas las condiciones que ella había establecido eran nulas y sin efecto. Mi padre me dijo que va a confrontar a mi madre, pero antes de que haga eso, quiero hablar con ella y llegar al fondo de lo que está pasando. Así que me ha prometido que va a esperar para eso, y después de que termine de hablar con mi madre y escucharla, él es libre de hacer lo que quiera. Todavía estoy tratando de procesar todo esto, así que está complicado en mi cabeza porque realmente no sé en quién creer. Ninguno de mis padres ha sido bueno conmigo. Actualización 3. Finalmente, hablé con mi madre, y no le dije nada sobre mi encuentro con mi padre. Solo quería hablar con ella de manera independiente y ver qué tenía que decir. Como me había bloqueado, no tuve otra opción que visitarla y presentarme sin previo aviso. Hace 3 días, mi papá me visitó, y ayer finalmente reuní el valor para hablar con mi madre. Parecía sorprendida de verme en la puerta, pero aún así me invitó a entrar. Afortunadamente, Robert no estaba en casa en ese momento, así que pude ponerme cómoda y hablar con ella libremente. Inicialmente, me disculpé con ella, pero solo para que hablara abiertamente conmigo. Estuve dando vueltas al asunto un rato y le dije que me resultaba muy difícil aceptar a Robert en nuestra familia tan pronto, y que por eso había estado actuando de manera rebelde. Luego, fui al grano. Le insinué que había estado pensando en ello, y simplemente no cuadraba que mi madre hubiera conocido a alguien tan maravilloso como Robert tan pronto después de su divorcio. Parecía muy conveniente. Esa era la oportunidad perfecta para que ella me confesara la verdad de que conocía a Robert desde sus días en la universidad, pero no lo hizo. Simplemente, me dijo que tuvo mucha suerte de encontrarlo, y eso fue todo. Sabía con certeza que mi papá decía la verdad sobre los 3 siendo amigos desde la universidad, ya que tenía fotos. Lo único de lo que dudaba era la autenticidad de la historia que me había contado sobre los 3. Pero tan pronto como mi madre me mintió descaradamente sobre no haberlo conocido antes, supe en quién confiar. Luego, mi madre empeoró las cosas para ella al decirme que nunca tuvo la intención de que yo lo supiera. La razón por la que se apresuró a comprometerse con Robert y accedió a mudarse con él fue porque realmente quería olvidar todo sobre mi padre y cada rastro de él en su vida. Luego me contó sobre su aventura, lo único que hizo que mi padre sacrificara todo y le prometiera que nunca me lo diría. Después de eso, no vi ninguna razón para quedarme y hablar con ella. Simplemente le dije que la vería más tarde y me fui. Tan pronto como salí de allí, llamé a mi padre y le dije que era libre de hacer lo que quisiera, porque ahora sabía la verdad y sabía que mi papá no estaba mintiendo sobre nada de lo que dijo. Así que ahora mi madre finalmente recibirá el golpe del karma. No estoy diciendo que mi padre esté absuelto de todo de repente, pero al menos no es tan malo como mi madre. Actualización 4.
Hola a todos, tengo muchas cosas que contar. En primer lugar, todos estaban preocupados por si mi hermano era hijo de mi papá o no, y francamente, yo también. Pero el mes pasado, después de que mi papá confrontó a mi madre, se realizaron una prueba de paternidad, y afortunadamente, mi hermano es efectivamente hijo de mi papá. Así que ahora, mi papá está luchando por la custodia total, y como tengo 15 años, puedo decir que quiero que él tenga la custodia total, y eso lo tomarán en cuenta. Sin embargo, todavía estoy viviendo con mi abuela porque, aunque mi papá está tratando de arreglar las cosas, aún hay muchos problemas que debemos resolver. Hasta entonces, solo quiero vivir con mi abuela porque siempre puedo contar con ella. Mi madre estaba furiosa cuando se enteró de que mi visita a ella solo había sido con el propósito de averiguar la verdad sobre ella y Robert. Desde entonces, solo me ha desbloqueado una vez para insultarme y luego me volvió a bloquear, y no hemos hablado desde entonces. En cuanto a Robert, dejó a mi madre igual de rápido a como se comprometió con ella, tan pronto como supo que mi papá estaba luchando por reducir la pensión alimenticia y el apoyo para hijos. Aparentemente, había estado mintiendo a mi madre todo el tiempo porque realmente no había ninguna oferta de trabajo. Su plan había sido unirse al negocio de su tío, que ya no iba muy bien, y planeaba usar el dinero de mi madre para financiar eso. Obviamente, esa era la única razón por la que le pedía a mi madre que me convenciera de transferir la propiedad que mi abuela me había regalado. Habían estado juntos durante los últimos 2 años, y él la había estado engañando todo ese tiempo. Así que, básicamente, mi madre fue engañada, y en lugar de avergonzarse de ello, ha estado contando todo a sus amigas solo para hablar mal de Robert. Pero no se da cuenta de que sus amigas han estado chismeando sobre ella, y así fue como mi papá se enteró, y eventualmente, yo también. Estoy realmente agradecido de que mi madre decidiera que no quería tener nada que ver conmigo tan pronto como Robert lo dijo, porque odiaría estar atrapado con ella en este momento. De todos modos, mi papá y yo hemos decidido que vamos a tratar de trabajar en nuestra relación, y él me ha prometido que va a intentar ser un mejor padre para mí de ahora en adelante. Tan pronto como logre obtener la custodia total o incluso compartida de mi hermano, vamos a intentar ser una familia feliz y funcional. No sé sobre la parte funcional, pero al menos podemos intentar ser felices. Actualización 5. Esta actualización es para contarles cómo ha resultado todo, ya que han pasado 8 largos meses. En primer lugar, mi padre obtuvo la custodia completa de mi hermano y de mí, así que estamos viviendo con él. Gracias a eso, ha dejado de pagar la pensión alimenticia a mi madre y el dinero que estaba destinado para nosotros, el cual mi madre decía que era muy poco, a pesar de que vi las cifras y era suficiente para mantenernos. En cuanto a la casa, mi padre obligó a mi madre a venderla finalmente, porque dividieron eso a la mitad y necesitaba darle su parte a mi padre. Así que al final, mi madre se quedó sin nada. Ni siquiera Robert ha vuelto con ella. Y aunque me ha desbloqueado y ha intentado enviarme mensajes, ahora la que la tiene bloqueada soy yo.